Hoy estamos con Juan Antonio González Romano y Pablo Po, autores del proyecto Astarte de la serie Objetivo Pau y profesores en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura. ¿Qué tal estáis, Juan Antonio, Pablo? Muy bien, estamos encantados, Luis, de poder presentar el proyecto Astarte, encaminado directamente al alumnado y los docentes de Lengua Castellana y Literatura para prepararlos perfectamente para la PAU de nuestra materia en la comunidad. Un libro que lo guía absolutamente todo, desde el principio hasta el final de la prueba, para que el alumnado se vea perfectamente acompañado y pueda responder a la prueba con las mayores garantías. Pablo, ¿qué aporta? ¿Cuál es la aportación de Astarte para la preparación de la prueba? Pues yo diría que la principal aportación de este libro ha sido la creación de un manual muy práctico que acompaña desde el primer momento tanto al profesorado como al alumnado en todas y cada una de las preguntas de la PAU y que viene acompañado de un entorno virtual de aprendizaje muy completo con numerosos recursos audiovisuales y también con un acompañamiento desde el primer momento también para esa realización de la PAU en todos sus aspectos y lo más importante que va a estar siempre muy actualizado. Aterrizamos en el primer bloque de preguntas, el bloque de comunicación. ¿Qué podemos encontrar en Astarte para facilitar el estudio y la preparación de la PAU? Nosotros hemos vertebrado este bloque en concreto del libro en torno a la creación de dos unidades. En primer lugar, vamos a trabajar el texto y sus propiedades para, a partir del desarrollo teórico, centrarnos en la práctica de las dos primeras preguntas del bloque de comunicación de la PAU de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, vamos a trabajar a modo de tutorial paso a paso cómo realizar un buen resumen, que puede parecer una tarea sencilla, pero desde nuestra experiencia como docente pues sabemos que efectivamente no lo es. En segundo lugar, vamos a trabajar también ese análisis pormenorizado de las ideas textuales para que el alumno sepa resumir en el número de líneas que le piden en el examen, que normalmente suele estar en torno a las 2 líneas, cuál es la idea principal del texto. Y por último, hemos creado una unidad específica, que es la número 2, que hemos llamado Taller de Argumentación, con un enfoque muy práctico para que el alumno aprenda a redactar este tipo de textos, conociendo cuáles son las principales estructuras que debe utilizar en el examen, cuáles son los principales argumentos que debe utilizar y las principales falacias que debe evitar. Estamos seguros de que con esta preparación tan pormenorizada el alumno irá con mucha seguridad a la hora de la realización de la prueba el día de la PAU. Con respecto al segundo bloque, el bloque de lengua y sus preguntas, ¿qué habéis preparado para este bloque? Pues también contemplamos la respuesta a las 4 posibles preguntas del bloque de lengua, la pregunta de modalización, con todos los mecanismos de modalización y la justificación de por qué cada uno de ellos aporta la modalización o subjetividad correspondiente, el bloque léxico-semántico con todos los fenómenos semánticos y todas las posibles preguntas que nos pueden hacer en torno a estos fenómenos, el bloque de morfología con significado de prefijos y sufijos y todos los mecanismos de formación de palabras, y en el bloque de sintaxis para responder perfectamente a esas pruebas explícitas que nos piden para justificar argumentadamente la respuesta en torno a las relaciones sintácticas. De manera que las 4 posibilidades de preguntas de lengua del bloque de lengua de la Comunidad Valenciana están perfectamente recogidas en nuestro manual. En el último bloque, el bloque de literatura y sus preguntas, ¿qué podemos encontrar en Astarte y cómo se va a preparar el acto? Pues hemos estructurado la literatura en 3 grandes unidades que responden cada una a los 3 grandes géneros literarios y a los 3 grandes autores o grupos de autores que son objeto de estudio monográfico en la PAU de la Comunidad Valenciana. Comenzaríamos con el género narrativo y Emilia Pardo Bazán, y en las 3 unidades hemos seguido la misma estructura. Siempre vamos a comenzar trabajando los antecedentes literarios del autor en cuestión. Haríamos un monográfico sobre cuál es el autor o los grupos de autores, como ahora veremos en el caso del 27, en el que hemos incluido una guía de lectura muy detallada sobre todos los textos de las antologías y la selección que la ponencia de la PAU ha determinado para el examen. Y terminamos con una proyección a futuro partiendo del punto histórico en el que le hemos dejado, del estudio de los autores concretos, para ver cómo ese género literario ha ido evolucionando desde el momento en que lo hemos dejado hasta la actualidad. Todo ello con muchos consejos PAU sobre cómo no solo responder el día de la prueba, sino cómo también afrontar el estudio, y con siempre una ejemplificación con la técnica del subrayado cromático de todos los textos que forman parte de ese corpus de la antología PAU, para que el alumno vea cuáles son las características, cómo están estructurados, de tal forma que, trabajando tanto estas preguntas en las 3 unidades, el día del examen sepa realmente qué responder en cada una de las 3 preguntas de literatura.
Pues muy bien. Una última valoración que podemos hacer de lo que aporta la StartTech. Creo que es especialmente significativo resaltar una herramienta que hemos incluido, que la hemos titulado Cómo responder a la pregunta, y va desde la primera hasta la última pregunta, siempre con los mismos apartados. ¿En qué consiste la pregunta? ¿Cuánto vale la pregunta? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tengo que responder? Con modelos de los distintos tipos de respuesta, tanto del bloque de comunicación como de lengua como de literatura, de manera que el alumnado vaya repitiendo constantemente este tipo de actividades, esté perfectamente acostumbrado a hacerlo, tenga suficientes modelos resueltos a lo largo del manual y cuando llegue el día de la PAU pueda responder perfectamente a todas las preguntas de la prueba. Muchísimas gracias, Pablo, Juan Antonio, por esta extraordinaria aportación que seguro y tenemos confianza de que va a ser de la satisfacción tanto del alumnado usuario como del profesorado. Seguro que sí. Muchas gracias. Nada, Gracias.